Saludos, colegas, profesor, tengan ustedes muy buenos días. Por acá Jesús Cornieles, procediendo a dar una breve explicación relacionada a las definiciones pautadas en la actividad número 3, denominada investigación libre, dando comienzo a la definición de principio, que la Real Academia Española la define como el primer instante del ser de algo, siendo muy clara al diferenciarla cuando en plural define principios como norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. De una manera más pesada, Apuntes Jurídicos define la palabra principio como una proposición clara y evidente, no susceptible de demostración, sobre la cual se funda una determinada valoración de justicia de una sociedad y se construyen las instituciones del derecho, y que en un momento histórico determinado informa del contenido. En el ámbito de la contabilidad y en el ejercicio propio de la contaduría existen distintos principios que ayudan a canalizar el transitar y el ejercicio mismo de la contabilidad. Dentro de ellos redundan lo que son los principios contables, los principios de ética profesional y a su vez los principios de contabilidad generalmente aceptados, que enfocados ayudan a dilucidar el ejercicio contable desde distintas perspectivas, como lo son técnicas, sociales, éticas, jurídicas y universales. Prosiguiendo, tenemos el término normas, la cual la Real Academia Española lo define como regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. Para diferenciar el término norma del término regla, Diferencias EU 2021 plantea lo siguiente: que el propósito fundamental de las normas es orientar conductas para que las personas tengan un obrar correcto y conveniente. A su vez, el propósito fundamental de la regla es buscar la eficacia dentro del desenvolvimiento de ese proceso. En el ámbito contable, las normas son definidas por IONOS como especificaciones, bien sea nacionales o internacionales, que atañen a distintos aspectos de la contabilidad en el ejercicio. Este tipo de normativa tiene como objetivo estandarizar la generación de información para que sea más homogénea, más fácil de dilucidar, de entender y que sea universal. Prosiguiendo, tenemos la palabra métodos, que la Real Academia Española desde una vertiente filosófica la define como un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Desde el ámbito de vista de la contabilidad, los métodos son definidos como diferentes reglas que siguen las diferentes compañías con el propósito de registrar e informar los ingresos y gastos incurridos por la compañía durante un periodo contable. De igual forma, la definición de técnica es definido como un conjunto de procedimientos reglamentados y pautados que se utilizan como medio para llegar a un cierto fin. Es cierto conglomerado de procedimientos reglamentados con ciertas pautas que son utilizados para ir a un fin en común o obtener un objetivo en específico. Después, desde una visión más antropológica instrumental, la técnica es definida por Ortega y Gasset como una serie de actos específicos del hombre que modifican o reforman la naturaleza, haciendo que haya en ella algo que no hay, en vista de la satisfacción de las necesidades humanas, bien sea la transformación misma que genera un agregado a la naturaleza, en nuestro caso, en el ámbito laboral, en el ejercicio propio de la contabilidad. De igual forma, dentro del mundo contable, la técnica es asociada como un habilitante de ayuda en pro de lograr el objetivo. Chassin la define como el conjunto de herramientas que utiliza el contador para una mejor investigación, comprensión y presentación de la información.
Para definir procedimiento, la Real Academia Española lo define como método de ejecutar algunas cosas. Entiéndase que aquí la Real Academia Española alberga un concepto más reducido pero más albergante. Simple y llanamente lo define como método de ejecutar algunas cosas. Bastante idóneo acotar que las palabras, pese a que tienen definiciones distintas, tienen una interrelación. Pasa a ser que unas están inmersas en las otras y esas otras también complementan o hacen de ellas un fuerte para fortalecer el siguiente nivel. Para Melnikov, los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de los errores. De igual forma, Delgado y Cuello lo define como una forma de combinación de actos entre sí. Cabe destacar que al definir procedimientos, los investigadores lo definen de una manera más general, más universal. Dicho esto, los procedimientos pasan a ser un conglomerado de acciones interrelacionadas con un fin mancomunado y bien definido que de manera organizada proyecta la obtención de objetivos planteados previamente. Ahora bien, los constructos que dieron origen a los principios y normas contables. Siempre para el hombre, desde comienzos de la historia, se vio en la necesidad apremiante de llevar un control, de llevar el conteo de las operaciones que lleva a diario con terceros, viéndose en la urgencia de adaptarse a lo que es el control, el conteo, la adición y todas aquellas operaciones aritméticas. Por ello, Montesinos en el año 1997 consideró 4 grandes periodos en el cual se desarrolla la contabilidad como tal. El primero es el periodo empírico, que cierra su fase cuando se procede a la implementación de la partida doble. El periodo de génesis lo denomina Montesinos con la publicación de Fray Luca Pacioli, naciendo la necesidad de un sistema de registro de operaciones realizadas. También el periodo de expansión y consolidación de la teoría de la partida doble. Y por último, el periodo científico, hasta la actualidad, siendo el que busca el carácter técnico en el ejercicio para catalogar a la contabilidad como una ciencia. A su vez, Biondi en el año 99 distingue 3 momentos icónicos, como lo son el arte empírico con normas prácticas y rudimentarias, también la divulgación del arte como normas y por último la crítica científica como la aparición de los principios que hoy por hoy rigen a la contabilidad. Es evidente que la contabilidad con el día a día se ve afectada por distintos factores que afectan el entorno, que la van tornando específica dependiendo de la delimitación geográfica. Factores sociales, jurídicos, políticos, que intervienen y la van haciendo más de la parte geográfica. En busca de ello, de la resolución de cada uno de los escenarios, de la optimización de los tiempos, de generar la información de manera óptima, de manera oportuna, de manera fidedigna, se da nacimiento a cuerpos de teorías y prácticas que sirvieran como guía hacia el desenvolvimiento de la profesión. Esta guía se determinó como el conjunto de normas y procedimientos de contabilidad denominados principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han condicionado a través de la historia la actuación del profesional de la contabilidad. Gabelin define dichos principios como un conjunto de reglas generales y normas. Escúchese bien, aquí utilizan los dos términos. Un conjunto de reglas que delimitan al profesional al cumplimiento de lo estipulado y a su vez un conjunto de normas que te exhortan a la mejor realización de la práctica.
sirviendo este como guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Más acá, en Venezuela, Catácora define los principios como convenciones, reglas y procedimientos particulares. Ojo, aquí vamos a las reglas. Parámetros de cumplimiento único asociados con procedimientos, que arriba lo definimos como simple y llanamente una forma de combinación de actos entre sí. También una descripción detallada de cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral. Aceptado en las... Entonces, Catácora dice, son convenciones o conveniencias, son reglas y son procedimientos particulares aceptados en las prácticas contables y que tengan suficiente soporte otorgado en una oportunidad determinada por parte de la institución profesional autorizada. Todo esto con el objetivo de hacer un primer intento de homogeneidad en cuanto a los parámetros del ejercicio contable, unificando criterios y pareceres que más adelante se fueron canalizando a través de otras normativas, otros principios que fueron surgiendo de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Incluso entablando comparaciones y análisis se dilucida que el nacimiento de ellos tiene relación con los mismos. Es por ello que podemos concluir a través de estas definiciones antes planteadas que se fija un precedente profundo de la relación existente entre la terminología desarrollada, concluyendo que principio puede desligarse tanto de normas como de reglas, dependiendo de la connotación con la que se quiera llevar a cabo el cumplimiento. De igual forma que existen diversos procedimientos dentro de un método y que existen distintas técnicas para el alcance de los objetivos. Sin más nada que agregar, agradezco el tiempo permitido para realizar esta explicación, deseándole el mayor de los éxitos.